Simply put. Simply, ahí tenemos otro adverbio, viene del adjetivo simple, de simple, y digo simply. Recuerden que li significa mente, entonces simply significa simplemente. Put, put es el verbo poner. Simply put, simplemente pone. The theory of structuration holds. La teoría de la estructuración holds, dice. ¿Qué es hold? Sostener. ¿Qué es lo que sostiene? Como base, como premisa. Hold, sostiene. That, ¿qué? All human action, all significa toda. Toda acción humana, all human action is performed. Y ahí tenemos una voz pasiva en presente simple. ¿Por qué? Porque la voz pasiva da prioridad al hecho y no a quien lo realiza. ¿Y cuál es el hecho aquí? All human action, todas las acciones humanas is performed. Es actuada, is performed, es actuada within. Within, ahí tenemos otra preposición que significa por dentro, within, adentro. The context, por dentro del contexto of a pre-existing social structure, de una estructura social preexistente, which ahí tenemos, ven, otra conjunción, un pronombre relativo, recuerdan ustedes, y palabra referencial, la cual, ¿a qué se refiere? A esa social structure. Entonces, this pre-existing social structure, which, la cual is governed, es gobernada, ahí tenemos, is governed, tenemos otra voz pasiva en presente, porque se refiere al hecho de la estructura social preexistente, que is governed, que es gobernada by a set of norms, por un set de normas, o sea, por un conjunto de normas. Set lo tomamos como un conjunto de cualquier cosa que nombremos ese set de lo que es, by a set of norms, por un set de normas, and or laws. Miren ustedes, miren ese conector, y o, tenemos dos conectores, and or, uno que agrega, o sea, por un set de normas y leyes, o si no decimos por un set de normas o leyes. O sea, Giddens le da a este set, a esta estructura preexistente que gobierna este set de normas, le da, ¿no es cierto?, otra dicotomía, le da otra flexibilidad y dice que esta es gobernada por este set de normas y o leyes. O sea, le pone esos dos conectores y de leyes, normas y leyes, o le pone la opción normas o leyes. Which are distinct, otra vez el which, esa palabra referencial, los cuales, ese ya se refiere al set de normas y leyes, which are distinct from those, los cuales son distintas o se diferencian de aquellos of other social structures, aquellos de otras estructuras sociales. Este texto está plagado de palabras referenciales, porque permanentemente plantea, está muy rico en contenido, entonces siempre hace más aclaraciones con respecto al primer concepto presentado y acrecienta y expande más el contenido del texto. Therefore, dice, por lo tanto, entonces, usa ahí un conector para iniciar la otra oración, coma, le pone, all human action, toda acción humana is at least. Esa expresión at least significa al menos, otro adverbio de grado, is at least, al menos, partly, predetermined, o sea, partly quiere decir por parte, predeterminado, basado, based on, la expresión es based on, basado en, on the varying contextual rule, basado en la variedad de las reglas contextuales under which it occurs, debajo de las cuales esto ocurre, existe. O sea, todo ese movimiento preexistente social, toda esa estructura que rige ese contexto está basado por reglas que no, preexistentes
y las cuales ocurren debajo de ese contexto reglado. However, y aquí miren, usa otro conector, ¿no es cierto?, pero que marca contraste. However, o sea, a pesar de lo que ha dicho anteriormente él, ahora está por aclarar otra cosa contraria. However, a pesar de lo anterior, the structure and rules, la estructura y las reglas and rules, ahí tienen, ¿ven? Structure and rules, enumera, agrega, are not permanent. No son permanentes. ¿Ve? Usa el verbo to be en presente simple y lo niega. Are not. Y lo usa en una forma negativa, full form se llama, la forma completa. Porque recuerden que cuando nosotros escribimos en un nivel muy formal, científico, no podemos usar las formas contracted, que se contraen. No usamos el aren't, usamos el are not. Como anteriormente leíamos el cannot, ¿recuerdan? El verbo modal can en negativo, en vez de usar el can't, no podemos usar can't en este texto porque es a un nivel elevado, entonces usamos cannot. Vuelvo entonces. However, o sea, a pesar de esto, the structure and rules, la estructura y las reglas, are not permanent, no son permanentes, and external y externas. Pero miren, usa otro conector en el medio de la oración, el but, o sea, dentro de esa contradicción muestra otra cara, la opuesta también adentro de esto, but sustained and modified, pero sostenidas y modificadas by human action, por la acción humana. Es un texto que no es largo, realmente muy rico en conectores, muy rico en implicancia de significado detrás de todo lo que se ha escrito aquí. Bien, y ya hemos leído las premisas básicas. Vamos entonces a responder el cuestionario en base a lo que hemos leído. A ver, vamos a volver atrás. Bien, el cuestionario dice, ¿qué plantea la teoría de la estructuración? Bien, entonces tenemos que ir hacia atrás, volver otra vez al comienzo del texto. Dice, the theory of structuration, la teoría de la estructuración, comienza así. Y en el medio, seguido todo esto, dice, proposed by Anthony Giddens, propuesta por Anthony Giddens en el año 1984, en la Constitución de las Sociedades, otra vez un paréntesis, mencionada en tal y tal cosa. Eso limpian ustedes. Todo eso está ensuciando realmente la definición. Solamente agrega información extra, pero no es la definición pura. Entonces, sacan todo esto y limpiamos la parte de la definición. Entonces quedaría, the theory of structuration is an attempt to reconcile theoretical dichotomies of social systems such as agency structure, subjective objective, and micro-macro perspective. Esa sería. Entonces quedaría. La teoría de la estructuración es un intento para reconciliar las dicotomías teóricas de los sistemas sociales, como por ejemplo acción-estructuración, subjetivo-objetivo, perspectivas micro y macro. Esa sería la respuesta de la número 1 que plantea la teoría de la estructuración. La segunda, vamos a ir para adelante. A ver. Aquí está, la segunda dice, ¿en qué aspecto se concentra? Muy bien. ¿En qué aspecto se concentra? Vamos al texto. The process not focus. Miren, la oración que sigue, después de la definición, dice, the approach does not focus, no se concentra on the individual act or social totality. But, dice, pero, o sea, primero dice en qué no se concentra. Y luego usa el but, que es un conector, ¿no es cierto?, de contraste. Entonces, lo que viene después del but es en lo que sí se concentra.
but social practices ordered across space and time. Entonces, lo que queda después del but se concentra en las prácticas sociales ordenadas a través del espacio y del tiempo. Este texto es bien tricky, es bien tramposo porque es muy abundante en conectores. Entonces tienen que leer bien en sus recursos gramaticales qué significa cada conector para que podamos comprenderlo. Está permanentemente contrastando como la misma teoría lo presenta de la estructuración de las dicotomías. Este texto es una permanente dicotomía de ideas para poder extraer lo que nos interesa. Entonces, la respuesta número 2 es que se concentra en las prácticas sociales ordenadas a través del espacio y del tiempo. Muy bien. Vamos a la número 3. ¿Cuál es el principio básico de la teoría? Muy bien, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, el principio básico de la teoría intenta tratar las influencias de la estructura, la cual incluye la cultura por herencia y la acción por igualdad. Entonces, ¿a dónde lo encontramos esto? Its proponents adopt this balanced position. Muy bien, muy bien. Entonces dice, ¿en qué se basa la acción humana? Pasemos a ver. La acción humana. Vamos a ver atrás. Treat infrastructure, adopt this balance. Vamos a buscar la parte donde habla de la acción humana. Bien. Therefore, tenemos en las 3 últimas líneas, dice, all human action is at least partly predetermined and based on the varying contextual rules under which it occurs. Bien, entonces vamos al texto y buscamos directamente all human action en las 3 últimas líneas y esa es la respuesta. Entonces, all human action is at least partly predetermined based on, ahí está la palabra, ¿en qué se basa? Se basa en las reglas, en las variaciones de las reglas contextuales por las cuales ocurren debajo de esas reglas contextuales. Entonces, toda acción humana se basa parcialmente o está predeterminada, ¿no es cierto?, en las reglas, la variedad de reglas contextuales que ocurren debajo de este contexto y que tienen que ver con las acciones humanas. Bien. Déjenme ver aquí. Mencione algunas de las premisas, dice. La última dice, mencione algunas de sus premisas. Bien. Y ya habíamos visto las premisas, ¿no es cierto? Bueno, algunas de las premisas que se pueden mencionar, déjenme ver cómo las he escrito. Por ejemplo, dice, las estructuras sociales constrained, están condicionadas por las acciones de los agentes individuales. Esa es una premisa. Las estructuras sociales están condicionadas, condicionan. Las estructuras sociales condicionan las acciones de los agentes individuales. Esa es una. Otra puede ser la repetición de actos del individuo reproduce la estructura. La repetición de actos de los individuos reproduce las estructuras. Bien. Otra, por ejemplo, la estructura y la acción condiciona. La estructura y la acción condiciona otros caminos de evolución, otros modos de evolución sería. O sea, la estructura y la acción condicionan otros modos de evolución. Y esto sería lo que tenemos que hacer en el texto de ahora en más. Y después dice aparte, la segunda parte del cuestionario, dice, vamos a pasar, haga un comentario acerca del texto. ¿Qué le pareció? ¿Cómo le resultó?
trate de hacer un breve resumen, tenga en cuenta las ideas principales. Entonces, lo que ustedes van a hacer es sacar ideas principales y luego le van a dar una forma a esas ideas principales para que tenga, ¿no es cierto?, conectores con sus palabras, para que tenga un ritmo y para que tenga una cohesión apropiada. Entonces pueden comentar que decimos que Giddens fue el que primero que postula o sostiene la idea de la estructuración, que es un intento por reconciliar las dicotomías teóricas de los sistemas sociales. Las dicotomías para él era acción, estructuración, subjetividad, subjetivo, objetivo, la perspectiva de lo micro y de lo macro. También habla de las prácticas sociales ordenadas a través del espacio y del tiempo. Habla también de la acción humana, ¿no es cierto? Que la acción humana, ¿a dónde lo tenemos? La acción humana se realiza dentro de un contexto de estructuras sociales preexistentes, la cual es gobernada por un grupo de normas y o leyes que son distintas a las estructuras sociales. Y luego menciona una serie de premisas, que son algunas de las premisas que podemos mencionar. Por ejemplo, una de las premisas es que la estructura y, me voy para atrás para acordarme, la estructura y la acción condiciona cada uno de los caminos, de las formas de evolución. Y también habla que la repetición de los actos individuales de los agentes reproduce la estructura. Y aclara que la estructura y el contexto no es rígido y no es intransformable. Lo cual quiere decir que la estructura y el contexto, al estar compuesto por agentes individuales que viven experiencias, son susceptibles de transformación y de cambio. Y esa sería mi comprensión del texto, ¿no es cierto? Ustedes van a tener las de ustedes, la suya, la van a plasmar basándose en esas respuestas, le van a dar también, no van a copiar exactamente todas las respuestas y le van a dar también una comprensión y una subjetividad como ustedes lo elaboran. Todos los textos, por lo menos los 3 textos que vamos a analizar ahora, se basan específicamente en la comprensión y en sacar ideas importantes, las ideas principales. Es importante que tengan en mente ustedes entonces las palabras transparentes, las de contenido que se repiten, y tengan un buen uso del diccionario y que tengan aceitada esa estrategia para que puedan inferir por ejemplo, en este caso que me ha encantado, me parece un texto riquísimo, habla de la dicotomía y es un texto puramente lleno de dicotomía y muy rico en conectores. Es importante que repasen los conectores, cuáles son y qué significa cada uno. Yo le he agregado al texto qué tipo de texto es y qué función tiene el texto para seguir practicando y no dejar atrás esa parte y que vayamos afianzando ese conocimiento de los tipos textuales y las funciones. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Es un texto expositivo y descriptivo. Entonces, es un texto expositivo y descriptivo. También es un texto con definiciones. ¿Y qué función cumple el texto? Informativa. El texto cumple una función informativa. Bueno, habiendo terminado el análisis de este texto, espero que los haya ayudado. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a entrar a la parte gramatical de adjetivos y adverbios, las comparaciones y los comparativos, los superlatives, los superativos y los superlativos y los comparativos, una expansión de sus estructuras gramaticales. Volvemos en un minuto. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la parte gramatical, como les había prometido. Vamos a ver los temas que vamos a tratar hoy en la parte gramatical. Adjetivos, clasificación, usos, comparativos y superlativos de los adjetivos,
adverbios, clasificación, usos, comparativo y superlativo de los adverbios. Bueno, comencemos con los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que describen al sustantivo. Ya saben que todo va en inglés, la posición es antes del sustantivo porque lo está calificando, les da cualidades diferentes. Lo describen al sustantivo. Tenemos tipos de adjetivos. Bien, tenemos distintos tipos. Miren ustedes la variedad de adjetivos que tenemos. Tenemos size. Adjetivo size en inglés significa tamaño. Adjetivos que describen el tamaño. Por ejemplo, large. Large es más que big. Recuerden, big es grande, ¿no es cierto? Pero cuando yo digo large, es más que grande. Eso es muy grande, extenso. Small, pequeño. Tall, alto. Long, largo. Y luego más. Tenemos adjetivos que describen shape. ¿Qué es shape? La forma que tiene algo, ¿no? Por ejemplo, round, redondo, flat. Flat es algo chato. Circular, circular. Square, cuadrado. Adjetivos que describen color, o sea, los colores. Blue, azul, red, rojo, yellow, amarillo. Tenemos adjetivos que describen quality, la cualidad de algo. Por ejemplo, colorful, colorido. Difficult, difícil. Happy, feliz. Easy. Easy significa fácil. Easy sería el opuesto de difficult. Old, viejo o antiguo. Strong, fuerte. Tenemos adjetivos que describen origin or nationality, el origen o la nacionalidad. Por ejemplo, English, French, Indian, Argentina. ¿Se acuerdan las nacionalidades? Que son los adjetivos gentilicios, les llamamos también. Tenemos adjetivos que describen type or class, tipo o clase de cosas. Por ejemplo, electronic, automatic, chemical, pedagogical, mechanical, mecánicos, electrónico, automático, químico. Y tenemos adjetivos que describen nuestra opinión, your opinion, tu opinión. ¿Cómo vas a expresar tu opinión? Con alguna descripción, con un adjetivo. Pones nice, lindo, it's a nice day, es un día lindo. Horrible, for example, the movie was horrible, la película fue horrible, horrible. Interesting, this theory is interesting, esta teoría es interesante, etc. Bien, ejemplos. A long medical report, un reporte largo y médico. Un reporte largo y médico, a long medical report. A circular plastic table, una mesa circular plástica. Cuando se usa una sucesión de adjetivos, no se necesita coma entre ellos. Muchas veces ustedes van a leer que hay muchos adjetivos antes del sustantivo y no se usa coma. ¿Por qué? Porque es una cualidad, lo está premodificando el sustantivo. Example, a violent, brutal, no se usa coma. A violent, brutal accident. Un accidente brutal y violento. Bien. Ahora, ya hemos visto los tipos de adjetivos, ahora vamos a ver cómo se forman los comparativos y los superlativos con los adjetivos. A ver si haces un buen enfoque de esto para que después borre y escriba los superlativos y los comparativos. ¿Está ya esta parte? No, muy bien. Ahí está entonces los adjetivos que son tipos de adjetivos y su uso.